Comunicación con el señor Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, para analizar los resultados de la última encuesta de Ipsos que ha revelado, entre otros puntos, ¿no?, la desaprobación del presidente de la República, Pedro Castillo, ha llegado a 69% en febrero. Señor Alfredo Torres, muy buenos días, como siempre un gusto tenerlo en RPP. Buenos días, Mabel, buenos días, Carlos. Señor Torres, la desaprobación del presidente de la República, Pedro Castillo, pasó de 60% en enero a 69% en febrero. Ya le había ocurrido esto, según hemos podido ver, ¿no?, en octubre, entre octubre y noviembre. ¿Cuáles son las causas y si esto ya es una tendencia que se va a mantener en el futuro? Bueno, lo más importante que ha pasado en estas últimas semanas es los dos sucesivos cambios de gabinete, ¿no? El gabinete Valer cayó en medio de escándalos al conocerse de las múltiples agresiones que él había tenido, tanto a su esposa como a su hija y a otras personas más. Y el presidente Castillo decidió reemplazarlo, pero no tuvo en ningún momento una expresión, digamos, de solidaridad con las víctimas o de condena por estos actos, ¿no? Entonces yo creo que eso le puede haber costado. Y probablemente también el reemplazo del ministro de Salud, porque la vacunación era lo que la gente más apreciaba. El trabajo del Ministerio de Salud en estos primeros 6 meses había sido muy eficiente, ¿no? El ministro Ceballos tenía apoyo, digamos, y respaldo o respeto popular en todo caso, y ha sido reemplazado por una persona sumamente cuestionada, ¿no? Que vende productos, digamos, que los colegios, los médicos no recomiendan, que anuncia que tiene pues una manera de averiguar el cáncer en un minuto, cosa que además es criminal porque puede evidentemente dar un diagnóstico equivocado. Entonces creo que esas son hoy día probablemente las principales razones por las cuales hemos visto este desplome, ¿no? Una caída de 8 puntos en la aprobación o un incremento de 9 en la desaprobación. Son cosas bastante significativas, ¿no? Hay justas razones para que los peruanos estemos desencantados, ¿no?, de la clase política. Pero no deja de, no sé si la palabra es sorprender, pero sí es importante resaltar la facilidad con la que estamos dispuestos a apretar el botón rojo, ¿no? Cuando piden la vacancia o la renuncia del presidente de la República y el hecho de que se vayan todos, un borrón y cuenta nueva, es lo que a través de esta encuesta pues se ve que los ciudadanos están solicitando. Y esto es una constante en los últimos años. Hay razones para preocuparnos aún más por esta débil institucionalidad. Bueno, es claro que en los últimos años hemos visto una sucesión de gobiernos cuyos orígenes se remontan a las denuncias por casos de corrupción, ¿no? Básicamente el caso Odebrecht, pero que en estos últimos meses lo que además se ha visto es que elegimos a un presidente que en la primera vuelta obtuvo alrededor del 20% de los votos, o sea, no fue un presidente en ningún momento muy popular. En la segunda vuelta termina ganando ajustadamente, más por un voto de rechazo a la candidata alternativa, que es la Keiko Fujimori, que por mucha confianza en su gestión, ¿no? Y lo que hemos visto en estos primeros 6 o 7 meses es la confirmación de mucho de lo que ya se anticipaba en la campaña, ¿no? El presidente no tiene pues la formación para el cargo, ¿no? No ha sido ni siquiera pues, director de un colegio, ha sido solamente un profesor del medio rural, dirigente sindical. Y hay una actitud, digamos, de repartija de los cargos, ¿no? Por cuotas partidarias, en donde prima el cuoteo que la importancia de buscar a los mejores para cada cargo, como es el caso del Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso va generando una desmoralización en la ciudadanía. Por otro lado, tampoco se ve en el Congreso, todavía no están apareciendo nuevos liderazgos. La presidenta ha tenido, digamos, algunas expresiones desafortunadas en estas últimas semanas. Entonces también hay una sensación de que del lado de la oposición no hay todavía una alternativa clara, ¿no? Entonces, claro, la gente quiere un reset, no quiere que todo vuelva a empezar, pero sí, más allá de esa sensación de frustración por lo que hemos elegido, también creo que hay una preocupación por lo que podría venir, porque no
no tenemos claro, digamos, que hayan surgido líderes alternativos todavía, ¿no? Ahora, sobre la permanencia de Pedro Castillo en el poder, señor Alfredo Torres, si renuncia o continúa, vemos que hay discrepancia entre Lima y las otras regiones del país. ¿Cómo se explica esto, no? Porque en regiones la mayoría prefiere que termine su mandato, pero en Lima no. Sí, justamente a eso me refería en mi último comentario, ¿no? En el sentido de que si bien hay desaprobación a la gestión, hay también incertidumbre sobre lo que podría ocurrir si él se va. En las regiones, sobre todo en el mundo andino, de todas maneras hay una sensación de que se ha elegido a una persona pues de origen andino, de un medio rural y digamos que sería injusto que se le vaque pues de manera pues apresurada, ¿no? Uh-huh. En Lima, en cambio, desde el comienzo la posición de Lima y de algunas otras ciudades de la costa fue muy crítica hacia Castillo, y eso se ha acentuado con los tiempos, también porque Lima es la más informada, tiene más acceso a los medios de comunicación y sigue más los distintos denuncias o escándalos que se producen en el entorno de Palacio, ¿no? Como los casos de corrupción, por ejemplo, ¿no? de las reuniones de Breña o los $20.000 encontrados en el baño de Palacio. Vamos a continuar conversando con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, a propósito de esta entrevista tras escuchar los titulares. Ya regresamos en un par de minutos. 34 minutos, continuamos conversando con Alfredo Torres a propósito de esta encuesta que ha sido publicada anoche en Cuarto Poder, realizada por Ipsos, y donde pues se señala que el presidente de la República ha aumentado su desaprobación en el último mes en un 8%, llegando al 69%. Si lo comparamos, señor Torres, con los primeros 7 meses de otros presidentes, ¿el desgaste es natural o se agrava en el caso de Castillo? Es más acelerado, ¿no? Otros presidentes andaban, digamos, por el orden del 60-50%, si hablamos de Toledo, García o Humala. En el caso de Kuczynski, sí, la aprobación cayó un poco más. Al cabo de los 6 meses estaba en 38%, pero aún así bastante más alta que el 25% actual, ¿no? Estas cifras son inusuales y digamos se han visto en otros gobernantes al cabo de varios años de mandato, no al cabo de 6 o 7 meses. Muy bien. Muchísimas gracias, Alfredo Torres, por estar con nosotros estos minutos. Yo, solamente para terminar con la idea de esto de la comparación de los últimos presidentes, ¿habrá motivos para pensar que a partir del 2016, todos conocemos la historia, pero esta intolerancia o esta decepción de los ciudadanos hacia los presidentes, algunos no tuvieron tiempo de llegar a los 6 meses, ¿no? Hemos tenido varios en los últimos 5 años, pero sí. ¿Hay algún motivo para pensar que a partir del 2016 pues los ciudadanos aún muestran mayor rechazo o son más intolerantes? Lo que ha ocurrido en el 2016 es que también el presidente que terminó siendo elegido, Pedro Pablo Kuczynski, obtuvo una votación limitada en primera vuelta, ¿no? Y obtuvo una mayoría opositora total en el Congreso por parte de Fuerza Popular. Entonces, cuando ocurre estas situaciones, es más difícil ejercer el gobierno, pero si uno le suma además los hechos de corrupción que hemos conocido desde antes hasta los más recientes, la población creo que se vuelve mucho más desconfiada de la clase política, ¿no? Estamos esperando que surjan líderes con un nuevo, lo que hemos visto en las y lo que estamos viendo en este gobierno es que eso no ha ocurrido todavía. Muy bien, importante pues siempre conocer qué es lo que piensan los ciudadanos, ¿no?, sobre el acontecer político, considerando que finalmente son el motor de una sociedad. Agradecemos al señor Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, por su participación en Ampliación de Noticias. Muchas gracias y muy buenos días.